DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es DTV, el periodismo en el Congreso, y aquí con nuestros compañeros, los que conocen bien la dinámica de la Cámara de Diputados, estamos juntos para poder repasar todo lo que se vive en comisiones y, de hecho, por supuesto, en la jornada de ayer, cuando termina la sesión del miércoles, porque termina el otro día, jueves, temas que han quedado, lógicamente, para seguir comentándolos, como es ni nada más ni nada menos que la ley de leyes, la ley de presupuesto, que ya tuvo media sanción. Una semana con mucho. ¿Qué dice compañera Caro Ramos? ¿Qué tal, Karin? ¿Cómo estás? Sí, una Muy bien. semana muy intensa y feliz Día de la Democracia para todos y Así todas. es. Hoy se cumplen 37 años. Sí, señora. Y en ese marco se acaba de terminar un plenario muy importante de las comisiones de Derechos Humanos y de Legislación del Trabajo, del cual vamos a estar hablando en la tarde de hoy. Qué gusto que me da recibir a Fernando Fraquelli. Hola, Karin. Un ¿Cómo gusto, estás, Fer? Hola, Caro. ¿Bien? ¿Qué Muy tal? bien. Todo en orden, como decíamos, una semana Sí. que vino muy compleja y con temas que van a seguir siendo tratados, con mucha comisión por delante que tenemos antes de que termine, y falta muy poco para que termine las sesiones ordinarias. A ver, falta muy poco y hay muchos temas. Sí. Todo el paquete económico, recién el primer proyecto del paquete económico, el presupuesto, es lo que recién se acaba de aprobar hace horas, nada más. Y me quedo con algo que recién dijo Caro, el tema del Día de Recuperación de la Democracia, un día muy importante para la Argentina. No sé si de casualidad el destino quiso, pero el dictamen que se firmó hace minutos nada más por la parte de la Comisión de Derechos Humanos, hablando en parte de todo un pasado tan turbio, tan negro que tuvo la República Argentina y la reparación que se va haciendo, esa reparación histórica que va con el tiempo transitando nuestro país, y que el Congreso tiene una activa participación, me parece que también es una fecha muy importante. ¿Qué se acaba de dictaminar de manera positiva en la Comisión de Legislación Laboral y de Derechos Humanos? La inscripción de la condición detenido desaparecido en los legajos laborales de los trabajadores víctimas del terrorismo de Estado del sector privado, porque ya del sector público ya habían sido considerados. Fue muy elocuente las distintas manifestaciones de diputados y diputadas que vimos recién, que ustedes por supuesto tienen acceso en nuestra página en DTV, donde nos están viendo para ir repasando las comisiones, siempre tienen la posibilidad de hacerlo. Decía muy emotivas, porque lógicamente se hicieron repasos en cuestiones para muchos de los diputados y diputadas personales de aquellos años, y en el caso de la diputada Josefina González, que fue la última diputada en tener la palabra de esta reunión conjunta de estas comisiones, como les decíamos, muy impresionante. Ella dijo algo que tiene un simbolismo muy especial. En esa época no solo desaparecían gente, sino los registros. Por lo tanto, que aparezcan los registros en los trabajos donde estaban los detenidos desaparecidos, que hoy por hoy en muchos figuran como cesantes o abandono de trabajo, es una aparición de ellos. De alguna manera es una aparición. Así ocurre la aparición, sus historias, sus nombres. Muy interesante lo que dijo la diputada Josefina González, cuya propia vida estuvo absolutamente marcada por el terrorismo de Estado. Ella es hija de detenidos desaparecidos, fue criada por tíos abuelos, gran parte de su familia fue diezmada. Ella misma sufrió la tortura siendo una bebé. Por lo tanto, es muy interesante lo que dijo. Aparecen de esta manera, con la condición de detenidos desaparecidos en los legajos de los trabajos de las empresas privadas donde los detenidos desaparecidos trabajaban. Bueno, es una manera de decir, de nominar, de decir, acá estuvieron. Sí, un acto de reparación muy grande. La diputada González incluso contó su experiencia en la sesión del día miércoles, cuando se realizó también este homenaje por los 37 años de democracia. Recordar de dónde venimos también, porque es un proyecto de larga data, sí, que presentó en su momento la diputada Carla Pitiot del Frente de Todos, sí, correcto. pero antes de Pitiot hubo otro diputado que lo había presentado, que es ni más ni menos que Remo Carlotto, el hijo de Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Así que es un tema que en su momento se dictaminó, después perdió estado parlamentario y ahora es retomado, y como decía Fernando antes,
el Congreso sigue haciéndose cargo de este tipo de reparaciones a tantos años, ¿no? Me parece muy importante. Y si bien en la comisión hubo algunas cositas picantes, Fernando Iglesias planteando temas a su juicio, temas de derechos humanos, de violaciones durante la cuarentena, en general sindicatos, a eso se refirió. Sí, en general hubo un acuerdo en avanzar con este dictamen que esperemos que se trate próximamente en el recinto. A ver, el tema se habla sobre los legajos de los trabajadores en el sector privado. Puntualmente es lo que habla este proyecto, pero recordemos que para el sector público ya se había legislado desde el punto de vista de un decreto presidencial del año 2012, que obviamente fue convalidado, ratificado por el Parlamento Nacional, donde ya hablaba de los legajos de los trabajadores en el sector público. Algo mucho más sencillo para, digamos, catalogar, ¿no? El tema de desaparecido, desaparecida aquel trabajador o trabajadora. En el caso del sector privado va a ser un poco más engorroso. Finalmente, pero va a ser un trabajo que va a tener por lo menos un punto de inicio a partir de la sanción de esta ley, y el tiempo irá digamos, dando sus resultados. Seguro. Que tiene que ver con ese trabajo a largo plazo. Seguro. Han pasado, digamos, 37 años desde que se recuperó la democracia. Bueno, pasarán unos años más hasta poder completar lo que es la identidad de los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, Yasky lo decía, el presidente de una de las comisiones de derechos humanos, convocar a la sindical de derechos humanos, a las organizaciones familiares de familias detenidas desaparecidos, a los grupos de memoria, verdad y justicia, algo que, como decía el diputado Valdés, es una continuación de la reconstrucción, de la Comisión por la Reconstrucción de la Identidad, en definitiva. Son como, empezó con el juicio de las juntas y tiene su correlato. Sí, toda esta cantidad de años que tuvieron que pasar, que han tenido que pasar para que en la historia las cosas se vayan ordenando, ¿no? Ni muy tarde ni muy temprano, en el momento que tiene que ser y que puede ser, en definitiva, ¿no? Cuando hay este tipo de acuerdos para que se traten en el Congreso de la Nación. Sí, creo que es un excelente cierre de semana, podríamos decir. También, como decía antes, el día miércoles hubo un homenaje a los 37 años de democracia, donde, por ejemplo, Mario Negri, el jefe del Interbloque de Juntos por el Cambio, se mostró muy conmovido, muy emocionado, recordando a Raúl Alfonsín y recitando también el preámbulo de la Constitución. Así que, sin dudas, más allá de lo político, algo muy emotivo y, digamos, donde el Congreso se pone al frente de estos temas y avanza con leyes que todavía están pendientes. Y yo creo que ya lo que se anticipa es que va a ser también muy emotivo, muy importante, no solo para el presente, sino también para el futuro, por parte de los discursos que van a dar los legisladores nacionales en el momento en que se discuta este proyecto con consenso de todos los bloques políticos en el recinto de la Cámara de Diputados. Claro, ahí está. ¿No? Eso ahí va a ser porque a la expresión de Josefina González, la diputada que vos hacías referencia, seguramente va a haber muchos diputados que van a contar sus experiencias, sus historias, y si no, también van a contar, en definitiva, lo que le han contado a lo mejor sus propios familiares, ¿no? Ya lo creo. Bueno, muy interesante. Han hablado distintos diputados y diputadas en esta comisión que acaba de pasar, Comisión de Derechos Humanos y Garantías y de Legislación del Trabajo, a propósito, comentando cuestiones que tienen estricta relación con derechos humanos, con aquellas épocas, con estas épocas en presente, y como los tiempos se van entrelazando, ¿no? En definitiva, y van dando un presente con contundencia, donde el pasado deja una huella y se repara, porque esa palabra también ha sido usada todo el tiempo, reparación, reivindicación, palabras que se van teniendo un significado elocuente, ¿no? Cuando se trata de hablar de un tema de hace tantos años, un tema tan presente. Ya esta comisión se había reunido en agosto pasado, ahí estuvieron hablando distintos miembros de derechos humanos, justo me lo había marcado, la cantidad de
Estela de Carlotto estuvo a punto de ir, ella no había podido ir, pero bueno. Había hablado Tati Almeida. Tati Almeida, tal Sí. cual, pidió que el proyecto se haga ley y agradeció a la comisión hace 10 años que trabaja para devolver la actualidad, la identidad y actualizar los legajos. Cuando recibió el legajo de su hijo, ella dijo, fue emocionante, fue conmovedor. Ellos, los trabajadores que trabajaron en empresas privadas, tienen los mismos derechos. Esteban Santamaría también, Julio Piumato. Distintas personas que se han dado cita en la anterior comisión que tiene su correlato en el día de hoy. Por lo tanto, bueno, esperemos entonces hablar con algún diputado o diputada que nos cuente cómo lo han vivido y qué es lo que seguiría. Bueno, estamos... La menciono. ¿Qué pasó hoy en la mañana? Comisión de hoy en la mañana. Sí, se reunió la Comisión de Legislación Penal, que preside la diputada Carolina Galliard, para empezar el tratamiento de un proyecto de ley que ha presentado el diputado Ramiro Gutiérrez del Frente de Todos, pero del Frente Renovador particularmente, mano derecha de Sergio Massa, y también otro proyecto de la diputada María Luján Rey del PRO, que ¿qué es lo que buscan? Incorporar al Código Penal la figura del homicidio vial. Vos sabés, Karin, que en el Código Penal actualmente no existe, no está incorporado el tema de las muertes producto de las picadas de autos. Claro. Y hace poco, hace alrededor de 45 días, tuvimos el caso de Tayel, un chico de 6 años que lamentablemente falleció en la matanza producto de una picada. Venían corriendo 2 autos y el auto que suma mucha velocidad choca con el de adelante arrasa con la familia, el padre con un problema en la pierna, la madre ilesa y el niño muere. Así es. Comenzó a tratarse hoy en comisión con la exposición de jueces y fiscales y fundamentalmente del titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Cariñano. Lo que decía, se incorpora la figura del homicidio vial con penas de 8 a 25 años de prisión y, por supuesto, la inhabilitación para conducir, ¿no? Lo que decía este funcionario es lo siguiente. Hoy lo más parecido que hay al tema picadas es los agravantes por exceso de velocidad. Okay. Pero no es lo mismo, porque una cosa es conducir a gran velocidad. Totalmente. Y otra cosa es una picada que conlleva una organización, una competencia, ¿no? Preparar los autos, es todo otra logística que claramente tiene una intencionalidad. Entonces, se llama picada ilegal cuando se trata. En general llamamos a las picadas ilegales picadas, porque si no son carreras que están dentro de un autódromo, en definitiva, ¿no? Claro, entonces, esto viene a llenar este vacío legal. Lo que decía el titular de la agencia era: esto no es mano dura ni punitivismo, es llamar a las cosas por su nombre. Porque, los jueces se encuentran con esta situación y por ahí no saben cómo dictaminar, cómo impartir justicia en base a un código penal que no regula este tema. El caso de Kevin Sedano, recuerdan, el hijo de... que se lo nombró muchas veces y que está nombrado obviamente también en los propios fundamentos que hacen los legisladores. Kevin Sedano, que falleció en el año 2002, su mamá Vivian Perrone, que desde ese momento transita el Congreso, transita los poderes judiciales, el Poder Ejecutivo, buscando justicia, porque y está dentro de los fundamentos. Kevin Sedano fue asesinado, en definitiva, en la avenida Libertador y Corrientes, en el partido de Vicente López, por un auto que conducía Eduardo Saquicián, de 29 años. El tema que el juicio terminó siendo prácticamente una condena ínfima. Entonces, eso es lo que generó que porque después de Kevin Sedano vinieron muchas víctimas más. Claro que sí. Y eso es lo que genera que el Congreso de la Nación tome también estas cartas en el asunto y busque, en definitiva, la modificación de este proyecto, de este código, ¿no? Y a partir de esta modificación del código, me parece que lo que crea esta figura que es el homicidio vial. Vamos a volver a hablar sobre el tema, pero ahora retomamos la comisión que acabamos de tener hace unos minutos nada más, a la que nos referíamos en un día muy particular de vuelta a la democracia, y esta reunión conjunta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías y Legislación
Inspección del Trabajo por la inscripción de la condición detenido desaparecido en los legajos laborales de los trabajadores víctimas del terrorismo de Estado de las empresas privadas. Así el título de este proyecto de ley que ya tiene dictamen, que será girado al Senado y que caló hondo y muy hondo, sobre todo aquellos que tuvieron una relación absolutamente directa con el terrorismo de Estado. En este caso voy a recibir a la diputada Josefina González. Hola Josefina, un gusto tenerte esta tarde. Aquí Karin Cohen, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien. Bueno, seguimos atentamente tu manifestación, tu discurso, absolutamente sentido. Y vamos a lo general. ¿Qué significa hoy para vos? En todo sentido te lo pregunto, porque has tenido una semana, mujer, una semana todos la hemos tenido, la sesión, el fallecimiento, los 10 años del expresidente, y hoy, como cierre de semana, un día especial. Josefina. Sí, la verdad que semana complicada, o a flor de piel, diría yo. Con muchos sentimientos y por un lado eso siempre es bueno, tener sentimientos, ¿no? Sentir siempre la emoción de los nuestros, volverlos a pasar por el corazón y recordarlos siempre es lindo, aunque a veces puede ser un poco duro. La verdad que estoy muy contenta de que haya podido salir el dictamen de las comisiones. Creo que es un paso muy importante, que hay que hacerlo, que hay que darlo, que es importante comprometernos en que esto salga, que se empiece con la reconstrucción de los legajos que se necesitan reconstruir y que se puedan acceder a los que están hoy por ahí guardados en alguna empresa, que ni siquiera sabemos, hay muchas de esas empresas que tendrían que estar siendo juzgadas, ¿no? Así que hay que ver qué es lo que dejaron, si es que dejaron algo, y reconstruir sobre todo. Y creo que ahí también los gremios van a jugar un papel muy interesante, muy importante. Como siempre, no hay nada mejor que organizarse para que las cosas salgan y lleguen a algún destino bueno, ¿no? Exacto. Josefina, dijiste algo así como, y eso lo tomé para arrancar el programa, en esa época desaparecieron no solo la gente, sino los registros. Y cuando esto sucede, ocurre la aparición. De alguna manera aparecen su nombre, su historia, quién era, dónde trabajaba, qué hacía, qué no hacía. Me impactó eso, para verlo de esa manera, ¿no? Ocurre una aparición. Sí. Me encantó. Es que te cuento que a mí, acá en Rosario pasó que en el 84 robaron mucho material de lo que fue la causa FECED en ese momento. Se llevaron todas las pruebas que había y desapareció la causa. Contame 2 segundos de qué causa te referís, FECED. La causa FECED es una mega causa de Rosario sobre las desapariciones y asesinatos que dependieron de la policía provincial. Bien, perfecto. Y, por ejemplo, durante muchos años, y esto fue así, no podíamos encontrar la partida de nacimiento de mi mamá, pero sí la partida de defunción de mi mamá. O sea, durante mucho tiempo no había nacido, pero había muerto. Claro, claro. O sea, y no creo que sea el único caso, el mío, solo que, bueno, este lo tengo a mano, digamos. Entonces, en ese sentido, es muy importante volver a hacer los registros porque, insisto, hay cosas que uno no alcanza a entender el valor de esa información y que aparte es lo que quisieron hacer, que desaparezcan y que no haya ningún registro. Rastro, sin rastro. Porque cuando se ven desaparecidos, no solo se borró o no se registró la muerte, no solo no se hicieron cargo de que asesinaron a una persona, sino que se encargaron, se han robado legajos de facultades, ni hablar de los lugares de trabajo. Hay gente que ha sido secuestrada en su lugar de trabajo. Sí. Con toda una complicidad, ¿no? Porque a veces ni siquiera volvían a preguntar y después decían que como no vino más, lo echaron. Claro. Y se lo habían llevado de ahí. O sea, la verdad que la historia nuestra tiene, y nuestra me refiero a la Argentina, no personal, tiene muchas cosas
que yo creo que a veces es difícil poder explicar en su magnitud las consecuencias. Bien. Yo vuelvo a lo mismo, hay cosas que para las personas son casi automáticas, vos no podés registrar no tenerlo. Sí. Sí, lo decías. Es tan raro registrar o explicar a alguien que eso vos no lo tenés, que no podés contestar. Desde el nombre hasta el nombre de tus viejos, desde dónde naciste, diciendo lo que se cree que se nació, dónde naciste, pero sin tener por ahí la certeza concreta, lo que se siente. A ver, ¿vos pensás en el valor que tiene tu partida de nacimiento? No. La doy por sentada. Es porque la viste siempre. Total. Es como que la vio desde siempre y ni siquiera te das cuenta de lo que implica. Ahora, si yo te digo que a los 10 años mi partida de nacimiento me impactó porque donde dice hija de hija de, está todo tachado y solo figura el nombre de una jueza, y haber logrado que figurara en el 2002 el nombre de mi mamá fue para mí una emoción que yo no sé si alguien me la entendió. Sí. Yo no, o sea, no porque yo creo que es muy difícil poder comprender el alcance, pero no por la falta de voluntad del otro, porque son cosas tan naturales, tan automáticas. Sí, sí, tan naturalizadas, tan de todos los días, tan de que no, si yo ya sé, o ver una foto de un padre, de una madre embarazada de uno, como algo normal. No. Hay gente que no lo pasó, no lo vio, no sabe, y encima con una historia de horror detrás. Es eso. Chicos, no quiero acaparar. Pero sí, acá Josefina. tengo a mis compañeros. Josefina. ¿Qué tal? Un gusto. Carolina Ramos, buenas tardes. Vos, como tantos hombres y mujeres, formás parte de una generación que se metió de algún modo en la política a partir de sus experiencias personales con el periodo del terrorismo de Estado. Quería que nos cuentes un poco de tu historia, tu trayectoria política, cómo fue que te metiste en política. Sé que formaste parte, por ejemplo, de la Fundación de Hijos. Quería un poco que nos cuentes eso. Sí, bueno, el 95 entré a Hijos Rosario, que lo estuvimos armando con un montón de compañeros. La verdad es que después, en ese momento era muy difícil pensarte en la política partidaria. En los 90 no había muchas opciones. Porque había toda una historia y toda una desmovilización que la verdad no tenía ni buena imagen siquiera la política, más allá que para nosotros como hijos sabíamos la importancia de lo que era la política y de la organización. Era difícil pensarse dentro de una política partidaria. A la política partidaria entré con Néstor, claramente, y entré cuando en el 2004 pidió perdón en nombre del Estado Nacional por haberse callado durante la democracia. A la política partidaria entré ahí y siempre voy a decir lo mismo, y ahí me voy a quedar hasta que me muera, porque nadie nos reconoció como nos reconoció él. O sea, nosotros para el alfonsinismo fuimos los hijos del demonio, de uno de los dos demonios. Para el menemismo, ni hablar. O sea, con los indultos y demás, y con los medios también muy a favor de los represores y no de nosotros. O sea, por ahí era posible ver a lo mejor algún familiar, alguna madre o alguna abuela en algún medio, pero los hijos jamás fuimos convocados a ningún lado a decir nada. Claro. Y la primera vez que lo tuvimos fue con Néstor. ¿Cómo no estar con él? Uh-huh. Claro, Sí, Josefina, Fernando Fraquelli saluda. Josefina, cuando hablaste en la comisión, dijiste que esto no era un mirar otra vez hacia atrás, como aclarándolo ese tema, que es mirar para adelante. Sí, claro, porque es importante entender eso. Porque si no, nos falta quien sale a decir que cuando salimos a hablar de los desaparecidos, otra vez para atrás, que es algo que ya pasamos.
Y la verdad es que no pasamos. Y también se nota que no lo pasamos cuando sigue siendo una metodología que lamentablemente vemos muchas veces que se repitió durante la democracia, ¿no? Y no hablo solo de ahora, hablo desde Miguel Bruna adelante. Entonces, es muy importante hablar de esto, es muy importante la justicia en esto y es muy importante la memoria en esto, porque si nosotros no queremos que pase nunca más, esto se tiene que dar un cierre jurídicamente hablando y la justicia tiene que dejarlo claro que esto no puede pasar. Que hay cosas que no son normales y que no vamos a ver como normales en este país. Josefina, a propósito. Porque si no, también la militancia nuestra no sirve para nada, porque si uno milita es para que no vuelva a pasar, no para que siga pasando. Totalmente. En la comisión se habló de aquellas desapariciones y muertes en plena democracia y te quiero preguntar, los derechos humanos hoy por hoy, ¿dónde tienen que verse con mayor atención o con mayor relevancia en este gobierno, en tu propio gobierno, de tu sino político? En las tomas, en la mitad de los chicos que están muriendo de hambre, ¿dónde hay que ajustar el tornillo, dónde hay que poner la visibilización en lo que está pasando en las fronteras en Formosa, por ejemplo, a familias que quieren entrar? Ahí hay muchas cuestiones, por eso te quiero preguntar a dónde estarías vos poniendo el acento de los derechos humanos ahora en plena democracia. Y yo creo que si vos me preguntás entre todo lo que me acabas de decir, el principal siempre va a ser la vida. Porque uno tiene que permitir que las personas vivan, ¿no? Hay que protegerla a la vida de todos y de todas y hay que evitar perder la vida de nuestros jóvenes de manera innecesaria. Ya lo tuvimos, entonces yo siempre vuelvo a decir lo mismo. Yo no quiero que dentro de 10, 15, 20 años aparezcan organizaciones nuevas con los mismos nombres que los nuestros, claro, para representar otro periodo de la historia argentina. Creo que pasa por ahí el tema. Yo quiero que el último hijo que existe en Argentina, en la historia de la Argentina, sea el nuestro. No quiero más hijos con nuestra historia. Creo que eso es importante, hacer eje. Bien, bien. Josefina, en la... Perdón, sí. Perdón, es que no hay que evitar ningún otro caso donde haya una violación de derechos humanos, hay que hacerse cargo y hay que ver cómo se resuelve. Porque para eso el Estado tiene la potestad de resolverlo. Así como el Estado es el único que puede violar el derecho, también es el único que lo puede restaurar. Claro. Justamente sobre ese tema, en la comisión hubo un planteo del diputado Fernando Iglesias. Lo que él propone es crear una bicameral para que se investiguen distintas violaciones, a su juicio, a los derechos humanos durante la cuarentena. Él pone los casos de Luis Espinosa en Tucumán, por ejemplo, o de Facundo Astudillo Castro. ¿Qué opinas al respecto? Si se hace para llegar al fondo de esta cuestión y tener justicia y darle una respuesta como Estado, me parece fantástico. Si se va a hacer algo simplemente para tener un lugar donde ejecutar chicanas políticas sin llegar a ningún lado, me parece que eso ya tenemos un montón. Creo que las herramientas del Estado tienen que ponerse a favor de resolver estas cosas. Bien. Si se van a resolver, si es para resolver, es genial. Pero si no, me parece que es innecesario. No necesitamos esa herramienta para hacerlo, a eso me refiero. ¿Cómo fue volver al Palacio, a la sesión, diputada? En vivo y en directo, en cuerpo presente. Y la verdad que fue muy fuerte estar, y más estar en ese momento. Llegué, me tocó hacer el homenaje a Abuelas de Plaza de Mayo, nada más y nada menos. Así que fue como muy movilizador. La verdad es que yo estoy en cuarentena desde el principio porque estoy en 4 grupos de riesgo, ya la otra vez se los había contado. Sí. Así que fue toda una novedad salir. Toda una novedad salir y estar y ver a mis compañeros y a mis compañeras, que la verdad yo vuelvo a decir lo mismo que dije en sesión, se los extraña. Claro, claro que sí. Una familia, es así.
El afecto, y lógicamente, el afecto, el acompañamiento, la camaradería, ¿cómo no se va a extrañar eso? Entiendo que debe haber sido. Además, no es lo mismo tener un debate cara a cara que un debate No, por Zoom, ¿no? claro Más que allá. no. Pero bueno, también quedó demostrado que se puede debatir de esta manera, que se puede debatir con pocos diputados en el recinto y la mayoría de los diputados conectados y aprobar las leyes y con fuertes debates. Pero claro, obviamente, la política también es el estar presente y en la discusión ahí cara a cara. Yo hablé con varios diputados del oficialismo y la verdad que varios de la oposición, bueno, ya habían planteado y habían venido, pero varios diputados del oficialismo que señalaron que tuvieron también esta misma impresión que tuvo usted, Josefina. Sí, yo creo que igual, si vos me preguntás y me permitís opinar, es muy importante y está bueno la modalidad de estar presentes para discutir, ni hablar y volver a vernos y poder compartir cosas que ni por teléfono ni por Zoom se pueden hacer. Pero por otro lado, si vos me preguntás, para mí la obligación nuestra es estar presente más que en el Congreso con la gente. O sea, porque Seguro. la verdad es que sí, claramente es más lindo ir y discutir y qué sé yo, pero mucho más importante es poder escuchar a la gente, qué es lo que necesita y poder de esa manera reflejarlo en nuestra forma de legislar, ¿no? Total, volver a las bases. Ir al Congreso para después terminar contagiados, contagiando a otros, porque no solamente te podés contagiar vos, cuando te contagias vos ya contagias a más personas alrededor. Así es. No solo a tu familia, sino a otros compañeros, a tus asesores, a la familia de tus asesores, terminan un montón de gente contagiada. Y la verdad, necesario, es importante, no sé si necesario. Bien, diputada, le mandamos un cariño, la dejamos descansar un poco porque ha sido, ya volvemos, retomamos una semana de mucha emoción y con los sentimientos que me encanta cuando dijiste recordar, volver a pasar por el corazón. Qué mejor en la vida, pero uno queda medio clueco ahí y flequito. Por lo tanto, vamos que todavía faltan varias semanas para terminar con las sesiones y muchos temas importantes. Gracias, Josefina. Hasta un próximo encuentro. Gracias a ustedes. Que Un estés abrazo. muy bien. Hasta luego. Bueno, así las cosas entonces con esta comisión especial de la reunión conjunta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías y Legislación del Trabajo a propósito de la inscripción de la condición detenido desaparecido en los legajos de las personas víctimas de terrorismo del Estado en empresas privadas, porque antes ya en empresas públicas ya se tenía legislación. El decreto, claro, estaba. El decreto, y ahí falta que se gire a Senado y que se convierta en ley en una próxima sesión. Así es. Bueno, vamos a otra cosa que es... No, nos quedamos en la misma provincia, ¿no? En definitiva, sí, señor, porque está el diputado Cantar allí esperándonos. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo le va? Karin Coelho lo saluda. Muy bien, ¿qué tal, Karin? Equipo, ¿cómo están? Bien, bien. Los santafesinos estamos copando Diputado TV. Está muy bien. Sí, a veces pasa que nos quedamos en una sola provincia. El otro día no me acuerdo cuándo creo que fue en Misiones, que salieron todos. No, en Entre Ríos. ¿No? Entre Ríos no, salen algunas provincias tienen empuje acá en Diputados TV. No por nada, acá salen todas, pero bueno, a veces da la casualidad. Bueno, Álvaro, usted se quedó en su despacho, ¿no? Está allá en la provincia. No vino acá a Buenos Aires, eso sí. Sí, estuve en Buenos Aires. Estuve en Buenos Aires bien. en la sesión y en la mañana de ayer, ni bien terminó, pegamos el regreso. Está muy bien, entonces, ¿tuvo que hacer alguna cuarentena? ¿Cómo estaba, ya que mencionamos la provincia, cómo está la realidad del COVID allá? Que tengo entendido que hay zonas que están difíciles, volvieron a estar muy complicadas. Bueno, sí, particularmente hoy las provincias de Santa Fe, Córdoba y entre otras están pasando por los momentos de llegar a los picos, ¿no? Como que el virus se ha venido corriendo de lo que es el área metropolitana a Rosario primero y hoy se está sintiendo más fuerte, estamos en un pico bastante sostenido aquí en la ciudad de Santa Fe, así que hay que andar con los cuidados del caso. Está muy bien, pero el que entra a Santa Fe no tiene que quedarse en cuarentena. ¿Cuáles son los restricciones? No hay ese tipo de restricciones como tiene otras provincias en el caso de Santa Fe. Obviamente, cada vez que hemos ido a Buenos Aires con motivo de sesiones en el Congreso, las autoridades de Cabas se han portado muy bien con todos los legisladores y nos han habilitado las posibilidades para antes del regreso poder
hisoparnos y volver con cierta tranquilidad. Me parece muy bien. Diputado, voy con ¿qué tal? Carolina Ramos, buenas tardes. Voy con una pregunta, Hola, ¿qué tal? No vinculada a la comisión, sino algo que sucedió en la sesión. Particularmente hubo un repudio por parte del oficialismo a los dichos de una diputada provincial de Córdoba, Patricia de Ferrari, respecto de los Falcón Verdes y, bueno, a propósito de Juan Grabois y demás, dichos desafortunados, pero quería saber su opinión teniendo en cuenta que es del mismo partido, de la UCR. Sí, yo creo que acá hay que distinguir dos cuestiones que son muy claras. Una es lo desafortunado de los dichos que fueron a través de una intercomunicación mediante tweet, ¿no? Hay que, para ubicarlo en el contexto, ¿no? Que en más de una oportunidad las redes sociales nos tientan a decir cosas inconvenientes. En este caso fue indudablemente un yerro de la diputada que ella misma reconoció y se rectificó inmediatamente, que por supuesto el hecho que lo haya reconocido atenúa su error, pero no deja de serlo. Pero por otro lado, algo totalmente desmesurado que está ocurriendo en la legislatura cordobesa, que es la suspensión de la diputada a raíz de este tipo de cuestiones, ¿no? Que de todo punto de vista nos parece un despropósito, sobre todo para alguien que tiene toda una trayectoria política, democrática, que no está en ningún momento en dudas, y que indudablemente una mala expresión en un cruce verbal a través de las redes sociales, y un error, como ella misma lo reconoció y inmediatamente lo retiró, no justifica que haya una medida que, a mi juicio, que raya con ser una medida persecutoria, ¿no? Bien. Arbor, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Arbor, bueno, ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. ¿Cómo ha vivido este debate en la comisión respecto a este tema que tiene que ver con los legajos de desaparecidos, de desaparecidas? En este caso, que han trabajado en empresas privadas, ya se había hablado casi del mismo tema sobre empresas públicas, pero bueno, digo, cuando se tocan estos temas, y hoy se lo vio en la comisión también, son momentos también de muchos recuerdos y de mucha emoción. Claro, muy sensible. Ahí la compañera diputada que recién habló, justamente hija de desaparecidos, fue la última de las oradoras, y obviamente su vida personal, y cuando uno recuerda este tipo de cosas y la hace visible, nos llega todo más allá de la posición política que cada uno de nosotros tengamos. Seguro. Yo creo que es muy importante recordar esto, ¿no? Que ya había con respecto a una normativa similar con respecto a los trabajadores del sector público, que esta ley, que incluso este proyecto ya obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados en forma unánime sobre una de las últimas sesiones del 2015, y que después, como no fue tratado en el Senado, perdió estado parlamentario, y eso obligó a que se represente el año pasado. Por eso estamos tratando de insistir con otra nueva media sanción. Y yo señalaba hoy, en el momento de decir unas palabras en la comisión, que si hay algo que caracteriza a las dictaduras y a las violaciones flagrantes de los derechos humanos, es la invisibilidad o la pretensión de invisibilidad, una doble invisibilidad. Por un lado, invisibilizar a las víctimas. La denominación de NN es un claro ejemplo de lo que estoy queriendo significar, y por otro lado, invisibilizar las prácticas de terror, ¿no? Es decir, las negaciones del Holocausto, la negación de lo que ha pasado en la Argentina durante especialmente la última dictadura militar, es parte de esa pretensión de invisibilizarlo, y justamente lo que hoy nosotros procuramos hacer es todo lo contrario, ¿no? Es que esos trabajadores, esas trabajadoras que en realidad fueron detenidos desaparecidos o desaparecidas, no, en su legajo no conste que hicieron abandono de trabajo o que la cesación fue por otro tipo de motivos, sino que fue justamente por esta causa, visibilizar esto para que, entre otras cosas, no
no vuelva a ocurrir, ¿no? Exacto. En este sentido, la diputada había dicho que, lógicamente, el primer pensamiento que se le ocurre a cualquier persona que no tiene o una ligación o directa por familiar o por su historia con el terrorismo de Estado, dice otra vez volver hacia atrás. Ella dice, no, esto es mirar para adelante. ¿Coincide, diputado? Sí, coincido, es justamente lo que estaba intentando señalar, ¿no? Es que esto tiene el hecho de visibilizarlo, es justamente decir, bueno, esto no tiene que volver a ocurrir. Fue el emblema del retorno de la democracia con el nunca más. Exacto. Y el juicio a la Junta en su momento. Entonces, no es mirar para atrás, sino es no borrar el pasado y utilizarlo de experiencia para el futuro. Pero también es importante, y lo señalaba hoy también, importante a mi juicio, al menos, lo señalaba en el debate en la comisión, que justamente hoy, 30 de octubre, a 37 años del acto electoral que consagró a Raúl Alfonsín como presidente y la vuelta de la democracia en esta Argentina de una historia tan corta, pero que justamente estamos atravesando felizmente el periodo más largo de nuestra historia en vida democrática, ya 37 años. Los políticos de hoy tomar el desafío de esta deuda que la democracia tiene con el pueblo argentino, ¿no? El hambre, la pobreza, los problemas que no hemos resuelto y que incluso se han agravado lamentablemente en estas últimas más de 3 décadas y media, y que quienes entendemos la política como una herramienta de transformación tenemos que asumir esta responsabilidad independientemente de las culpas de unos y de otros y de las diferentes miradas que tenemos al respecto, ¿no? Diputado, ¿cómo lo llevo a la sesión de la sanción, la media sanción de presupuesto nacional? ¿Cómo ha tomado Santa Fe y las provincias que no han entrado en este régimen especial aduanero que comenzó en Misiones y que después todas las provincias que tienen límite con países vecinos se han sumado? Y allí toda una discusión sobre federalismo que vuelve a tenerse en cuenta por este y otros temas, sobre todo por la cuestión del transporte. Pero ¿cómo ustedes, como bloque y como provincia, tomaron esta embestida de otras provincias que toman esta cuestión aduanera, este régimen aduanero especial, como de alguna manera fortalecen las economías regionales propias de cada provincia, ¿no? ¿Cómo lo han tomado? Yo creo que ahí hubo dos grandes errores. En primer lugar, esto se toma, en principio aparece como una ventaja aduanera para la provincia de Misiones, que después, obviamente, como el argumento era que es una provincia limítrofe, aparecieron otras 18 provincias que están en las mismas situaciones, y terminó esta redacción con esta media sanción tal como salió de la Cámara de Diputados ayer. Pero lo más grave, a nuestro juicio, es de la delegación de facultades al Ejecutivo para este tipo de régimen aduanero, ¿no? Porque no está especificado en qué condiciones, cómo y cuándo, sino que se delega, hay una delegación del Ejecutivo, y esto a nuestro juicio, y lo marcaron muy bien los diputados Mena y Cacás en el momento del debate, entendemos que es claramente inconstitucional y va a tener consecuencias muy gravosas de llevarse a la práctica, y hay una delegación también, lo que bien apuntabas vos, Karen, con el tema del federalismo, ¿no? Y que no solo se vio reflejado en esto, sino que se vio reflejado, no es de ahora, vale la pena resaltarlo, no es en este presupuesto, sino lo venimos viendo hace mucho tiempo con el tema del transporte. Yo eso lo señalé, 60.000 millones de pesos de subsidio para la zona metropolitana y 20.000 para el resto del país, el interior del país, en materia de transporte, donde eso también se vio de alguna manera reflejado, y bueno, de ahí eso es que ha merecido parte de las críticas que nuestro interbloque señaló, y fueron los motivos principales por los cuales tomamos la decisión de abstenernos al momento de la votación en general. Claro, ahora, Albor, también, más allá de lo que ha sucedido con gran parte del interbloque, que se abstuvo, hubo otros diputados que votaron a favor, otros diputados votaron en contra. Digo, ¿eso se charló, se habló, internamente en el interbloque o se sorprendieron en el recinto, esa diferencia de manera de votar?
Nosotros conocíamos, nosotros incluso llegamos a la posición mayoritaria del interbloque, nosotros somos 116 diputados, con diferentes miradas en muchos aspectos, incluso diferentes miradas dentro de cada uno de los subbloques, tanto del radicalismo, del PRO, como de la coalición cívica. Se acordó mayoritariamente tener la posición de la abstención, primero de dar quórum, y segundo, no votar en contra, sino abstenernos atendiendo a la situación política, institucional que está atravesando el país, y en el medio de una negociación con el fondo, no poner palos en la rueda en este tipo de cuestiones, pero también teníamos diferencias muy fuertes con este presupuesto que, por otra parte, nos hacía ver que era imposible acompañarlo. Dentro de esto hubo algunos diputados, creo que fueron alrededor de 15, si no recuerdo mal, de esos 116 que tomaron una posición diferente. Algunos tenían una posición más firme en el sentido de votarlo en contra, y algunos legisladores, creo que fueron 4 o 5, que vinculados particularmente a algunas situaciones muy particulares de provincias que están gobernadas por gente de Juntos por el Cambio, que decidieron acompañarlo en general. Pero esto se conocía, sabemos que es en algunos temas imposible tener una unanimidad absoluta, y está bien que existan estos debates dentro de un interbloque que es muy democrático en la toma de sus decisiones, donde hay 3 partidos que lo integran, y a veces hay intereses contrapuestos porque algunos responden a gente que está vinculada fuertemente en la gestión de gobierno y que tiene algunas necesidades que lo hacen ver de una manera diferente este tipo de posición, pero de ninguna manera afecta la unidad del interbloque, y que, bueno, reitero, ¿no? Un centenar de los 116 fuimos los que tomamos la decisión mayoritaria de la abstención. Diputado, hoy es 30 de octubre y falta exactamente un mes para que termine el año legislativo. Quería ver si nos podía hacer un balance para usted de lo que fue el año, teniendo en cuenta que, bueno, por un lado, la cantidad de sesiones superó ampliamente a la del año pasado, y, bueno, buena parte del año también se perdió en discutir presencialidad sí, presencialidad no. ¿Cree que el Congreso pudo dar respuestas a distintas situaciones generadas por la pandemia? Yo creo que nosotros tuvimos que adaptarnos de alguna manera a esta situación que nos tomó por sorpresa a todos, más allá de que tuvimos la ventaja del hemisferio sur de conocer lo que estaba pasando primero en China y después en Europa, y eso nos dio unos 2 o 3 meses para poder prepararnos, pero en lo que hace el funcionamiento específico del Congreso, encontrar un mecanismo que obviamente tenía que ser muy debatido y lograr altísimos consensos, como fue el acuerdo inicial del protocolo para funcionamiento remoto. Después, bueno, discusiones con miradas distintas. Nosotros venimos planteando que hay determinados temas que evidentemente necesitan de la presencialidad, porque justamente el vernos cara a cara, el poder llevar adelante las negociaciones, las búsquedas de consensos se dificultan y mucho mediante este tipo de funcionamiento remoto. De hecho, hemos tenido inconvenientes en más de alguna sesión, pero siempre se ha puesto la mejor de las voluntades para que el Congreso funcione, y de hecho ha funcionado, y como ocurre, que no digo que esté bien ni que sea una justificación, me adelanto a las críticas, pero como ocurre habitualmente, los años pares, el funcionamiento del Congreso es mucho más dinámico que los años impares cuando hay elecciones, ¿no? Entonces, esto es algo que es recurrente en la vida del debate parlamentario, y bueno, y este año no ha sido la excepción. Recuerden ustedes que también los primeros años, particularmente el 2016, el primer año del gobierno de Cambiemos, la actividad del Congreso había sido claramente superior a años anteriores, y el último año fue claramente inferior a años anteriores. Seguro. Esto es lo que ocurre habitualmente, pero yo creo que en líneas generales podemos estar satisfechos, más allá de que algunos
hayamos querido tratar otros temas que producto de la pandemia o producto de las urgencias políticas todavía no hemos podido dar tratamiento en el Congreso. Lo que sí, bueno, estaba leyendo que el gobernador Perotti estaba contento con este presupuesto para 2021 aprobado para Santa Fe, ya que reconoce la deuda de coparticipación, aunque la Corte todavía no se ha expedido, pero están viendo de la posibilidad de renegociar una deuda que tienen con la distribuidora de energía. ¿Y qué otras cuestiones para la provincia, diputado, para conocer cómo va a impactar este presupuesto 2021 en Santa Fe? Bueno, hay que ver cómo se concreta después esto en las negociaciones, pero indudablemente que esté en uno de los artículos del presupuesto el reconocimiento y la necesidad de comenzar a terminar de acordar la deuda que Nación tiene con la provincia de Santa Fe. Recuerden ustedes que San Luis, Córdoba y Santa Fe fueron las tres provincias que en su momento reclamaron judicialmente esta situación y que tuvieron fallo favorable de la Corte allá por noviembre del 2015. Esto es muy conveniente. Hay otras cuestiones vinculadas a obras públicas que hay que ver si luego se concretan, porque vale la pena decirlo, en más de una ocasión aparecen, y yo diría que algunas obras que son muy anheladas por los santafesinos, el puente Santa Fe-Santo Tomé, el puente Santa Fe-Paraná, que son obras que aparecen y que después cuesta poder llevarlas a la concreción en la práctica, que bueno, que esto es importante que puedan llevarse adelante y esperemos que así sea, ¿no? Nosotros hemos hecho hincapié también en algunos aspectos en los que entendemos que Santa Fe tiene un trato discriminatorio con respecto a otras provincias, particularmente, fíjense lo que han sido los refuerzos presupuestarios por el tema de seguridad. La provincia de Santa Fe, Rosario y la ciudad de Santa Fe particularmente, han sido en los últimos años lamentablemente objeto de una creciente inseguridad en nuestra provincia y bueno, la presencia de un refuerzo a través de fuerzas federales es importante y esto necesita obviamente un acuerdo de un presupuesto de nación que nos hubiese gustado ver en este presupuesto que no se vio en esta media sanción. Bien, diputado, le agradecemos mucho, lo dejamos descansar, ha tenido una semana compleja todos, así que, bueno, esperemos que tengan buen fin de semana porque quedan muchos otros temas. Y a propósito, ¿cuál debería ser, a su juicio, de todos los que hay, que es de una lista importante antes de que se terminen las sesiones ordinarias, pero desde las que tienen que ver con las reformas tributarias, aporte extraordinario, judicial, aborto, ¿cuál de estos temas cree que se debería empezar a tratar con atención ya mismo, además de la cuestión de jubilación, ¿no? La movilidad, exactamente, la fórmula, no me salía. Te agradezco la consulta porque nosotros siempre se ve tentado a dar la respuesta de las cuestiones que tienen un impacto inmediato, claro, como las que muy bien mencionaba, ¿no? La reforma tributaria, el tema jubilatorio y demás. Pero nosotros hemos presentado los diputados radicales la Comisión de Legislación del Trabajo y esperamos que prontamente podamos empezar a tratar un proyecto sobre una ley de formación laboral continua. Correcto. Que es un proyecto que incluso ya había en el 2011 en el Ministerio de Trabajo durante la gestión de Tomada y también durante la gestión de Triaca después se habían trabajado sobre proyectos en esta línea, que es nada más ni nada menos que empezar a trabajar pensando en el trabajo del futuro y cómo vamos formando a esos jóvenes futuros trabajadores en cada una de las regiones del país de acuerdo a las necesidades laborales y a los requerimientos laborales de cada país. Es una forma de empezar a trabajar no en la coyuntura del día a día, sino pensar en algo más a mediano plazo, pero totalmente necesario, porque nosotros necesitamos más trabajo en la Argentina, que lamentablemente tiene niveles de desocupación altísimos y cada vez más crecientes, sino que necesitamos el mejor trabajo y para eso los mejores trabajadores, digamos, con la mejor formación laboral, y para esto hemos presentado un proyecto que esperamos empezar a discutir en la Comisión de Trabajo prontamente y que aspiramos a que el año que viene podamos estar tratándolo en la sesión de diputados. Buenísimo, vamos a estar atentos a esto, es ya un título diferente de todo lo que aparece, pero que ya entró como otros temas, así que ya vamos a estar hablando con mayor profundidad de los alcances de este proyecto. Gracias, diputado, ha sido usted muy amable.
No, al contrario, gracias a ustedes. Buen fin de semana también para ustedes. Igualmente, igualmente. Bueno, así las cosas entonces. Estamos haciendo como todo un repaso, como todos los días, de las comisiones que han pasado y los diputados y diputadas que han participado en ellas. Y cada vez que participa el diputado Iglesias, siempre hay no digo siempre, no se debe generalizar, mucho menos en nuestro trabajo, pero son muchas las oportunidades en donde su expresión genera y provoca alguna reacción por parte de sus compañeros. ¿Qué tal, diputado Iglesias? ¿Cómo le va? A mí me va muy bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me lo perdí, me tuve que ir porque tenía Se un desconectó, compromiso. porque usted habló hace un ratito en la comisión y dijo, bueno, discúlpeme, me tengo que desconectar, tengo un compromiso. Hace todo un concepto acerca de los sindicatos y una mirada diferente Sí. a la que se venía dando. Sí, Caro. No, sobre el tema de la bicameral que propone justamente el diputado para investigar violaciones a los derechos humanos durante la cuarentena. Sí, Ese fue el exactamente. tema. Entonces, a continuación, la diputada que lo sucedió dijo que fue una falta de respeto. Pero bueno, cada diputado opina y lo que quiere. ¿Quiere ampliar, Fernando? Pero ¿por qué decir, desde cuándo decir la verdad es una falta de respeto? Esto que nos vienen a contar, o que lo que se estaba escuchando hasta ese momento, de los sindicatos Sí. como adalides permanentes de los derechos humanos, es simplemente una falsedad histórica. Yo solamente conté una anécdota al respecto. Para empezar, están las propias denuncias de los organismos de derechos humanos con respecto a los sindicatos como Rodríguez en Esmata, que entregaban a sus propios trabajadores, no lo digo yo, la dicen las organizaciones de derechos humanos, no hay más que leerlo. Segundo, conté una anécdota de que los sindicatos casi ninguno tenía comisión de derechos humanos, y un grupo que estaba trabajando en eso, del que yo integraba, le sugerimos a Eve de Bonafini que fuera a entrevistarse con Saúl Ubaldini y se lo dijera, y el resultado lo registra un diario con el que yo no tuve nada que ver, Tiempo, que era un diario del peronismo de izquierda, que puso como titular de la tapa la declaración de Eve, textual, que fue: los gorilas de Ubaldini me sacaron a patadas en el culo. Bueno, contar la verdad no es faltarle respeto a nadie, ¿no? Me extraña que alguien pueda pensar eso. Está bien, otro costado, otra mirada y algo que efectivamente sucedió y que tiene su propia mirada y valoración como para ponerlo Claro. en plena comisión. Está muy bien. Sí, perdón. Diputado, ¿cómo le va? Fernando Fraquili saluda. Diputado, ¿y cómo ve la viabilidad de este proyecto que usted ha presentado, la creación de esta comisión bicameral? La verdad es, considerando las reacciones, muy escasas. Para empezar, le dan un giro. No, Josefina González, perdone, interrumpa, diputado, no sé si la escuchó, a la diputada Josefina González le hemos preguntado recién y ella dijo que lo veía, si no era para chicana, que lo acompañaba. Así, al menos ella así lo ha dicho. Muy bien, me parece muy bien. No sé si la El escuchó. problema es que le dieron un giro que no incluye derechos humanos. Acá, de lo que yo estoy hablando cuando pido una comisión bicameral, es para investigar las violaciones a los derechos humanos que sucedieron durante la cuarentena, porque hemos tenido de todo: desapariciones seguidas de muerte, personas que fueron detenidas por violar la cuarentena, Sí. fueron a parar a una comisaría, aparecieron ahorcadas, 2 Sí. en Tucumán, en San Luis. Ha pasado de todo: el caso de Facundo, el caso de Luis Espinosa, Solange, el padre, que murió, la pobre, sin que el padre pudiera visitarla, también por otro abuso estatal. Sí. Yo creo que todo eso tiene que ver con derechos humanos y que la comisión de giro debería haber sido derechos humanos. Misteriosamente la mandaron a peticiones, asuntos constitucionales y presupuesto. Me parece una tomadura de pelo, y lo que hice fue pedirle, como corresponde, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el diputado Yasky, que hiciera un pedido él para que se lo enviaran a su comisión. Después me desconecté y no tengo noticias de cómo sigue. No, eso es lo que le dijimos, que lo apoya la diputada González. Sí, Diputado, Me parece muy bien. bien. Bienvenido. lo cambio un poco de tema porque, bueno, obviamente con el aniversario de la recuperación democrática, uno de los pilares de la democracia es la libertad de expresión. Usted ha participado de reuniones de esta comisión y también ha acompañado una denuncia penal del diputado Wolf contra periodistas, que fue bastante cuestionada. No, de ninguna manera. De ninguna manera. No hay ninguna denuncia del diputado Wolf ni mía contra periodistas. ¿Cómo es Hay una entonces? denuncia
No, simplemente hay que leer la denuncia. La denuncia es muy clara y es hacia la señora Camaño y a las personas que revelaron una cosa extremadamente grave. En un país que ha sufrido atentados como el de la Embajada de Israel y de la AMIA, y que trabajosamente durante los 4 años de nuestro gobierno tejió toda una red desde el punto de vista de la inteligencia para estar conectado, informado, una red de colaboración con sistemas similares de otros países, europeos en particular. De repente esta persona la señora Camaño, que debería estar a cargo de preservar la seguridad de estos agentes encubiertos, hace público los nombres, es decir, destruye prácticamente todo el sistema de inteligencia argentino, dejando al país otra vez a merced de nuevos atentados. Y contra ella fue la denuncia. No contra los periodistas. No, pero lo que nosotros decimos es que el juez debería investigar, nosotros decimos que el juez debería investigar también quiénes son responsables de la publicación y si se ha cometido o no se ha cometido delito. Pero eso es no hacer una denuncia. Hacer una denuncia es decir, acá hay un delito y la responsable es la doctora Camaño. Con respecto a lo demás, es el juez el que tenía que investigar, ya se expidió, dijo que le parecía que no. Sí, se cerró por inexistencia del delito esta denuncia. Exactamente. Pero lo que pasa es que quedó como denuncia periodistas, diputado. Yo también tengo esa sensación, la tuve porque así se leyó y en absolutamente todas partes. Los periodistas Navarro, Lijaladi, Misraji, sus nombres estaban, y por qué no otros que también tomaron los mismos dichos de la diputada, o sea, estaban estos tres. Una denuncia penal es cuando uno dice acá se ha cometido un delito y tiene una parte muy clara, que es la parte de la denuncia, en la cual no está ninguno de estos periodistas, está la gente de la AFI, en particular su directora, la señora Camaño. Claro. Después, en los considerandos, decimos con buenas razones, porque una cosa es... Escuché que hacer comentarios con respecto a una violación o una amenaza a la libertad de expresión. La libertad de expresión es sagrada y no se debe limitar de ninguna manera, pero la libertad de expresión de un periodista atañe al contenido informativo que haga y a sus opiniones. Y eso tiene un valor público, porque el público tiene derecho a conocerlo. Pregunto, ¿el público tiene derecho a conocer el listado de espías de la Argentina? A mí me parece que no. ¿Cuál es el valor, el principio que se viola? ¿Cuál es el derecho a la información que se viola? Eso es más o menos como si un periodista estadounidense llega al conocimiento de la fórmula de la bomba atómica y la publica en un diario. Eso nos parece que es una locura. No sabemos si es delito, por eso simplemente dijimos al juez, no en la denuncia, sino en los considerandos, que debería investigarse todo este asunto, porque nos parece que es de una total irresponsabilidad, que deja al país desguarnecido ante redes terroristas que ya han atacado a nuestro país y rompió completamente cualquier forma de colaboración. Imagínense en los demás países que tenían espías colaborando con los nuestros en estos temas, que de repente todo así públicamente se sepa cuáles son los espías argentinos. Es un nivel de locura que yo no he visto verdaderamente en ningún país del mundo. Ahora, Fernando, ¿cómo se logra, rearmar la inteligencia en la República Argentina? Porque pasan los gobiernos, pasan los años y se le cuestiona a la AFI de Cristina Kirchner, a la AFI de Mauricio Macri, a la AFI de Alberto Fernández, y así vamos a seguir sin tomar cartas en el asunto. ¿Cómo hacen las fuerzas políticas para trabajar conjuntamente, sin grieta con este tema? ¿Hay posibilidades o no? Sí, yo estoy absolutamente... No sé si hay posibilidades. No me parece que este gobierno sea precisamente un gobierno que acepte la colaboración de la oposición, pero desde luego que el tema de los servicios secretos en Argentina es un tema enorme y forma parte de las cosas que tenemos que resolver. Sobre eso no hay ninguna disputa, pero no creo tampoco que se resuelva revelándole al mundo quiénes son nuestros agentes encargados de preservar la seguridad, sobre todo desde el punto de vista del antiterrorismo, sobre todo en un país que, como he dicho, ha sufrido el mayor ataque a una institución israelí, judía,
de la historia después de la época de la Guerra Mundial. El atentado a la AMIA tiene una dimensión horrible y enorme desde el punto de vista histórico, y eso es lo que hay que tratar de prevenir. Para eso existe, si hay algo, si hay una función legítima que cumple una agencia como la AFI, es justamente esa, la de hacer contrainteligencia con respecto al terrorismo internacional. Fue muy criticado la cuestión de, y lo veremos hablando con el diputado Albor Cantar, de las... el poder que se le da al jefe de gabinete con toda esta cuestión que arrancó con misiones del régimen aduanero especial de frontera, que le siguen otras 18 provincias, y el punto estaba centrado más que nada en los poderes del jefe de gabinete, en el armado de esta decisión, ¿no? Del punto aduanero y demás, cosa que usted también lo dijo en su expresión en la sesión. ¿Cómo debería hacerse si no es de esta manera, a través del jefe de gabinete, con el manejo, ustedes mencionan, discrecional y desconfiado, claro, porque se parte en la confianza de que esto es legal y el reparto va a ser a las provincias de forma igualitaria, o lo más igualitaria posible? No tengo idea cómo será. ¿Cómo usted lo haría, diputado, con esta decisión que ya se acaba de definir en la sesión, en esta media sanción del presupuesto del régimen aduanero con las provincias? Bueno, eso tendrá que verlo también la justicia, porque a nosotros nos parece que eso es una delegación de facultades completamente anticonstitucional. No se le puede otorgar al Ejecutivo la potestad de crear sistemas aduaneros excepcionales simplemente con total discrecionalidad. Eso no está permitido por la Constitución, eso tiene que ser discutido en el Congreso, tiene que haber un acuerdo, si en algún caso ese tipo de regímenes tiene alguna lógica y algún sentido. Entonces, lo que hay acá es una delegación inconstitucional en un gobierno que ha demostrado además una parcialidad evidente, porque nosotros nos pueden criticar muchas cosas, pero hemos sido el gobierno más transparente en el reparto y en la atribución de fondos a las provincias. Recordemos que recibimos 18 provincias con las cuentas en rojo. Cuando nos fuimos, a pesar de los inconvenientes económicos y la difícil que fueron los 2 últimos años, solamente 5 provincias estaban en déficit. Hoy están en déficit de nuevo todas las provincias, y todo el dinero va a parar siempre a una sola, que es la provincia de Buenos Aires, por el interés político directo que tiene el kirchnerismo en apostar por Axel Kicillof y la gestión de Axel Kicillof. Entonces, esto no son expresiones aisladas, esto es... se puede constatar simplemente viendo los giros, que permanentemente este gobierno realiza una discriminación. En primer lugar está la provincia de Buenos Aires, después vienen las provincias oficialistas, y a las provincias gobernadas por la oposición no les llega prácticamente nada. Entonces, además, poner en sus manos la concesión de regímenes aduaneros es un nivel de arbitrariedad y de locura que va además contra lo que especifica textualmente la Constitución argentina. Pero el problema está en darle el poder a las provincias o al jefe de gabinete. No, al jefe de gabinete, por supuesto que no. O sea, no vería mal en todo caso pueden ser discutidas en el Congreso. Es que arrancamos de ahí. Por eso mismo. En principio había un acuerdo por un régimen particular para una provincia, Misiones, después pidieron la ampliación a todas y finalmente le dieron la atribución al jefe de gabinete. Todo eso es... Y bien. Todo esto... Estamos hablando no de 5 pesos, estamos hablando de sumas considerables de dinero y de un impacto fuerte en la economía, discutiéndolo, como siempre, a las 5 de la mañana y a las corridas. Nos parece una responsabilidad total. Como le pregunté al diputado Cantar, ya lo rebauticé. ¿Qué temas deberían entrar, Fernando? Ya sea de su autoría, de su bloque o importantes antes de que terminen sesiones ordinarias, porque eran temas grandes. Bueno, sí, quedan temas grandes. Uno de los grandes problemas para mí es el tema de las sesiones virtuales. Yo creo que vuelve a expresarse la imposibilidad de llevar un debate ordenado con este sistema. Pero a mí me gustaría, la comisión bicameral me parece urgente, porque sería claramente un llamado de atención para que estos
estos abusos que se cometen desde el poder y desde el Estado cesen. A propósito, diputado, disculpe que lo interrumpa, ¿no se superpondría con otro proyecto de ley, ayúdenme chicos, que tienen que ver con los abusos de las fuerzas? ¿No hay otro proyecto que habla de eso, diputado? Justamente de las violaciones a los derechos humanos o las violaciones de las fuerzas de seguridad. Sí, proyectos hay muchos. Proyectos hay muchos porque efectivamente nosotros los hemos registrado simplemente en nuestro despacho y simplemente recibiendo denuncias y siguiendo lo que aparece en los medios, más de 30 casos graves de violación y por supuesto que hay muchos proyectos. El mío intenta dar un paso más. Bien. Creemos que la dimensión de lo que está sucediendo es enorme y por lo tanto amerita la creación de una comisión específica que haga lo que hay que hacer en esto, es decir, investigar para que esto no se repita nunca más. Perfecto. Gracias, diputado, por su tiempo, muy amable. Lo dejamos descansar. Feliz Día de la Democracia para usted y todos. Gracias y feliz Día de la Democracia para todos. Bien, señores, hacemos la pausa en DTV, que nos queda todavía mucho más para tratar en este cierre de semana de sesión que hubo. Ya seguimos enseguida. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El otro día falleció una chica joven. Sin antecedentes. Sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno, desde su casa, haga su parte. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. En el norte y en el sur, en el este y en el oeste, para ayudarnos, para acercarnos. Porque nadie se salva solo. Porque somos un pueblo solidario y sabemos que unidos, trabajando codo a codo, vamos a salir adelante. Para cuidar lo más importante, para cuidar la vida. Para llegar a todos y a todas, el ingreso familiar de emergencia llegó a casi 9 millones de personas. ANSES, seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. En comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Es el cumple del viejo, ¿cómo que no vamos a hacer nada? Son 70 pirulos. Dale, Lau, imposible que nos contagiemos. Dale, Yo me por favor, mi amor, cortémosla con la cuarentena. Ya está la cuarentena. La idea sería reunirnos en la empresa, nos juntamos, respetando la distancia. Uso el permiso como que voy a buscar a mi mamá y voy para allá, olvídate, no pasa nada. Yo agarro por una calle que no hay un solo control, quédate tranquilo. Toda la información parlamentaria la tenés acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados.
Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La cobertura del tratamiento político de leyes. La voz del oficialismo. La voz de la oposición. La opinión de los protagonistas. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. De lunes a viernes. Bueno, aquí estamos, en este viernes en DTV con mucha información, porque claro, se ha trabajado y mucho esta semana en la Cámara de Diputados. De hecho, hemos tenido sesión larguísima, unas 20 horas que abarcaron hasta la mañana, madrugada por supuesto, y mañana del día jueves, con la sanción, la media sanción del presupuesto nacional y ciertos homenajes a hoy, 37 años del nacimiento, del renacimiento de la democracia en la Argentina, también a 10 años del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner. Bueno, hubo una serie de homenajes y de momentos especiales que se ha vivido en la sesión. Por eso mismo, más otras comisiones que se dieron lugar por estas horas, es que estamos nosotros ahora informándolos no solamente de lo ocurrido ya, sino de lo que va a pasar, incluso proyectos de ley que van entrando. Claro. Mencionamos recién un proyecto que tiene que ver con obras públicas para cooperativas y pymes. Uno de sus autores es el diputado Juan Carlos Alderete y aquí lo tenemos en línea. Hola, diputado, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo le va, Karen? Muy buenas tardes. Igualmente, ¿cómo anda? Bueno, cuéntenos, por favor. Es un proyecto de ley donde las obras públicas estarán destinadas, una parte del presupuesto, es una modificación de la ley de obra pública, ¿no? Para pequeñas y medianas empresas, integrantes de economía popular. ¿En qué consta, diputado? Sí, la semana que viene puedo presentar ya una modificación de la ley 13.064 de obra pública. Dicho proyecto plantea la modificación de los artículos 9 bis y 9 tercero, que tiene que ver con el porcentaje mínimo de adjudicación de obra pública a grupos asociativos que integran la economía popular, social y solidaria, y micro y pequeñas y medianas empresas. Hablamos de un 15% como mínimo de la obra pública nacional total deberá ser adjudicada en exclusividad por licitación pública a los grupos asociativos integrantes de la economía popular, social y solidaria. Y también de un 15% como mínimo de la obra pública nacional total deberá ser adjudicada también en exclusividad por licitación pública a las micro, pequeñas y medianas empresas. Dicho porcentaje deberá respetarse y no será acumulativo, ¿no? Puesto que la pandemia causó una importante contracción de la economía y comercio a nivel global, siendo los principales centros industriales los más afectados y generando la pérdida de millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Bueno, esta situación también afectó a nuestro país, ¿no?
Claro, claro. Diputado, ¿esto tiene relación con el presupuesto ya aprobado? ¿Puede haber alguna modificación? ¿Está incorporado usted? Les cuento ahora a todos, la obra pública es columna vertebral de este proyecto, ¿no? De esta media sanción ya de esta ley de presupuesto. ¿Cómo estaría vinculado, diputado? No, directamente está vinculado al presupuesto que se aprobó recientemente también, porque si no es que van a poner más dinero en la obra pública, sino que la misma cantidad de dinero se redirecciona. En primer lugar, va a tener prioridad también en la licitación cooperativas sociales que han demostrado, inclusive están insertados en otros momentos políticos, en otros años con otros gobiernos, como de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, por ejemplo, estas cooperativas sociales han estado insertos en la construcción de vivienda, en la pequeña y mediana obra pública, como también así un 15% para la pequeña microempresa o las pymes, ¿no? Claro. Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos lo saluda. Quería saber si habló con el jefe de bloque, Máximo Kirchner, con el bloque, si hay voluntad del Ejecutivo, del ministro Catopodis, de avanzar en este tema. Ya lo veníamos hablando anteriormente con algunos ministros, como la ministra Bielsa, como el ministro Gabriel Catopodis, como también el jefe de nuestro bloque, Máximo Kirchner. Es decir, también le propuse hacer una presentación de este tipo porque también sabemos de que puede jugar un rol, juega un rol y se ha demostrado en un momento, diríamos, normal en el mundo y en nuestro país y puede jugar un rol tremendamente importante en el post-pandemia, ¿no? Claro. Diputado, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli, saluda. Diputado, en el proyecto... ¿Cómo le va, Fernando? Muy bien. En el proyecto se habla también respecto a la ubicación de la obra pública, la ubicación de la pyme o micropyme o las asociaciones cooperativas para tener una relación, digamos, de proximidad para poder también trabajar en esa obra pública. No, porque la pequeña y mediana empresa nacionales proporcionan un 70% de los puestos de trabajo a nivel nacional, ¿no? Son la principal base de la industria nacional, sobre la cual se deberá desarrollar la nueva matriz productiva. Es decir, en el post-pandemia la obra pública cumplirá un papel fundamental como promotora de la política de reactivación productiva en articulación con el Estado, debido al rol dinámico en la economía y la importante cantidad de mano de obra que requiere para ser llevada a cabo, ¿no? Claro. Por ello, la incorporación de las cooperativas sociales y de la pyme en la construcción de obras públicas será más que necesaria que nunca para revertir la situación que atraviesa nuestra economía desde hace años, ¿no? Diputado, ¿tiene alguna cifra o estimación de cuántas pymes en el país se dedican a la construcción? No, lo que sí tengo en cuenta de que ha sido muchas de las pymes han quebrado, se han desaparecido, se han deshecho, como también aquellas cooperativas que también estaban insertadas en la pequeña obra pública, salvo excepciones. Nuestra organización, por ejemplo, ha hecho una prueba piloto allí en el 2004, cosa que ha generado, por ejemplo, en las redes troncales, que no son las redes domiciliarias, sino las redes troncales de agua y de cloaca, cosa que también se pone en marcha también en esas cooperativas que ya han demostrado tener la calificación de sus trabajadores y también la terminalidad de esas obras que generan un impacto muy grande social en los lugares que se está haciendo, ¿no? Claro. Hoy estaba leyendo muy atentamente la historia de una cooperativa. Estoy tratando de recordar el nombre, tantos nombres que aparecen en mi cabeza, pero es la historia de un cartonero que junto con otras personas armó toda una cooperativa de reciclaje maravillosa que trabaja en la zona de San Isidro y van y buscan ahora productos reciclados. Y él contaba que de recibir planes sociales no le alcanzaba y que no podía seguir y que no era ese el camino. Y por eso yo me acordé mucho de las veces que he hablado con usted y con otros diputados de las cooperativas y la fuerza que tienen que tener. ¿Qué se necesita para que haya muchos más casos como el de la persona que le acabo de mencionar, donde de un plan social se juntan voluntades con otras personas que reciben planes sociales y dejan de recibirlo porque arman su propia empresa, o su propio trabajo, su propia fuente de trabajo junto con otras familias? ¿Qué es lo que se necesita, Juan Carlos, cree usted? El acompañamiento del Estado, con política de Estado y el acompañamiento del Estado hasta que se puedan desarrollar ya sin el acompañamiento del Estado y que se ha demostrado inclusive, ¿no? Se ha demostrado que mi organización
La Corriente Clasista y Combativa, por ejemplo, que tiene presencia en todo el país, ha construido 7.200 viviendas. Se ha insertado en la pequeña obra pública, donde muchas de las obras públicas que hemos realizado tienen un impacto, muchas de ellas turísticas también. Le ha cambiado la vida a los compañeros. Ha cambiado también su vivienda, ha mejorado su vivienda. Algunos han llegado a comprar su autito para poder movilizarse al trabajo. Es decir, ha sido acompañado por el Estado, ¿no? Sin el Estado ausente, en los emprendimientos, en momentos económicos como el que estamos viviendo, es tremendamente difícil de poder desarrollarse y que eso tenga un impulso importante, ¿no? Menos planes y más armado de cooperativas sería. ¿Y de qué manera el Estado estaría? Exactamente. Apenas asumió el presidente Néstor Kirchner, que yo me reuní con él en el 2003, apenas asumió, le hice esta propuesta de cómo transformar los programas sociales en trabajo genuino, y por eso fuimos en búsqueda, que inclusive con convenios que hemos hecho con la Universidad Tecnológica Argentina, donde muchos de los jóvenes se han capacitado en distintos oficios en la industria. Muchos de ellos, cuando empezó el trabajo a desarrollarse, ellos fueron al mercado laboral formal. No, ya no en la economía informal, como lo vienen haciendo sus padres, porque muchas veces con la edad que tienen, pero sí esa edad que tienen, que no puede entrar a una empresa por razones de edad, es muy joven para jubilarse y muy viejo para la producción, son justamente los capacitadores también en distintos oficios, ¿no? Bien. Claro, diputado, y esto lo que va a permitir es que rápidamente muchos trabajadores pasen de la economía informal a la formal. Digo, al formalizar también la cooperativa y al estar, digamos, vinculada con un proyecto determinado, el proyecto de obra pública, ¿van a permitir eso? Exactamente, porque recientemente he presentado un anteproyecto de ley sobre techo, tierra, trabajo, en lo cual hoy estamos trabajando con otro proyecto que no se contrapone con este, sino que también engrosa y potencia a este proyecto que he presentado. Tiene la firma de 34 diputados nacionales, diputados y diputadas, y de 3 bloques distintos en la Cámara, ¿no? Que entendemos que antes de fin de año se podría estar tratando y darle media sanción a ese proyecto, ¿no? ¿Cómo ve usted entonces esta pregunta? Esta cuestión me lleva directamente a la pregunta acerca de las tomas de tierras, diputado. Hoy la Plaza de Mayo se ha llenado de grupos sociales protestando contra el accionar acerca de las tomas de tierras del gobierno. ¿Dónde lo encuentra usted, que conoce y bien y mucho del asunto? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó en Guernica? ¿Por qué la violencia en ese sentido? ¿Cómo usted analiza esta situación? Quiero ser muy claro en esto. Nosotros nunca hemos empujado la toma de tierra, pero quiero ser muy claro, con represión, es decir, no se resuelve el problema, que viene un problema estructural que tenemos hace muchos años, que ya no es solo al que no tiene trabajo, sino que también llega a la clase media, que es la crisis habitacional, un problema social que tenemos, y no hay política de Estado para que vaya al encuentro de tratar de solucionar el problema que viven millones de argentinos y argentinas en nuestro país. Por eso es que también, digo, el desalojo tampoco es el camino. Allí se emprendió un camino, junto con el ministro el Cuervo Larroque, en lo cual yo también me ofrecí para poder, fue eso, para también lograr una solución con los vecinos, porque los vecinos no van a ocupar una tierra por gusto de ocupar. Allí el Estado, estando presente, va a impedir también de que aquellos que quieran hacer una utilización política de la dificultad que atraviesa esa familia, aquellos también vivillos que también hacen negocio con las ocupaciones porque le venden terreno a aquella gente que no se atrevió, no se animó a ocupar en ese momento. El Estado estando presente se llega a una solución. Los ministerios han hecho un esfuerzo tremendo en la provincia de Buenos Aires, que yo he sido testigo, han solucionado el problema del 85% de los asentados allí. Lógicamente quedaron unos en el 15% que se pusieron en un papel de rebeldía, pero que también por eso el gobierno pidió que paren de desalojo hasta el día lunes para agotar todas las instancias de diálogo en forma pacífica y poder llegar también a un acuerdo con esos vecinos que han quedado allí. Lo que ha sucedido por otros intereses políticos también, allí cuando quedaron pocas familias, alrededor de 100 y pico de familias, allí luego se fueron mucho más familias también al saber de que tenían solución lo asentado en ese asentamiento de Guernica, ¿no? Y por último, y esta es más bien una tal vez de retrospectiva, ¿extraña el reclamo desde la calle? No, yo dije en el propio bloque, le he dicho a mi propio gobierno que cada vez que yo voy a seguir peleando, luchando en el Congreso también, por todo lo que he luchado toda mi vida, y por lo tanto cuando esto no se dé cumplimiento, porque muchas veces se aprueba una ley,
pero para la promulgación y su cumplimiento cuesta muchísimo, Sí. y van a tener en la calle. Ahí tengo diferencia con algunos compañeros diputados, pero lo principal en este momento es la unidad, el frente de todos, porque todos sabemos que inclusive ahí juega jugada de distintas formas para desestabilizar a nuestro gobierno, para mitar a nuestro gobierno. Y estamos en medio de la pandemia, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos en medio de la pandemia y hay dificultades serias en compañeros que no tienen trabajo, en compañeros que están pasando muy mal, ¿no? Bien, bien, diputado. Le agradezco mucho su tiempo. Espero que pase un buen fin de semana, que descanse y feliz Día de la Democracia. Igualmente para ustedes y feliz Día de la Democracia, Karen. Que siga muy bien. Gracias, Juan Carlos. Bueno, así las cosas. Estamos haciendo un repaso de lo sucedido hoy también y de los proyectos de ley que va entrando, como el del diputado, este proyecto de ley de modificación de la Ley de Obra Pública para incluir licitar a grupos asociativos integrantes de la economía popular, de pymes y de cooperativas, claro. Claro, está. que Muy hablan de interesante. 15%, ¿no? de la masa. ¿Qué es lo que se aprobó? Se aprobó el presupuesto, ejes, en definitiva, de la política del gobierno, pensando en el año 2021, que es la obra pública. Acá. Parte de ese trabajo de la obra pública, ese porcentaje, hay porcentajes de la obra pública, lo que plantea este proyecto es que un 15% sea realizado, esa obra pública que hay que hacer, que el Estado contrate a quienes, a las cooperativas. A las cooperativas. Y otro 15% que contrate a las pymes o micropymes, Bien. que hay un montón y por toda la República Argentina. Y el 70% será para las grandes empresas o las empresas que habitualmente son contratistas del Estado. La forma de generar trabajo, según la vista del diputado, claro está, y de muchas otras personas. Licitación pública también, ¿no? Con exclusividad por licitación pública. Todas estas menciones que acaba de hacer Fernando. Caro, ¿qué se viene? Se viene, bueno, a ver, falta un mes, como decíamos antes, para que termine el año legislativo, a menos que el Ejecutivo prorrogue, mejor dicho, convoque a sesiones extraordinarias. Primero hay que decir que el mes que viene, en el mes de noviembre, vamos a tener la visita del jefe de gabinete, Santiago Cafiero. ¿Cuándo? Todavía no tiene fecha. Ajá. Porque recién estamos en la etapa del envío de preguntas por parte de los diputados. Una vez que se reciban las preguntas y que sean respondidas a través del informe escrito, se va a poner la fecha para que el jefe de gabinete asista por segunda vez en el año a la Cámara a brindar su informe de gestión, así que gran expectativa con eso. Y, como decíamos antes, numerosos proyectos de ley que necesitan ser aprobados en lo inmediato. El más urgente, sin dudas, es el tema de la movilidad jubilatoria. Porque se llevó el 50% del presupuesto aproximadamente, ¿verdad? A Sí. eso lo que hemos aprendido en estos últimos meses. No solo por eso, sino porque tiene que empezar a regir a partir del 1 de enero. Claro. ¿No? Y teniendo en cuenta que va a generar una amplia discusión, porque si bien ya fue discutido en la bicameral, tiene que pasar por ambas cámaras. Un ahora. repasito. Hasta ahora es por decreto. ¿Por qué, Caro? Porque la movilidad anterior fue suspendida por este gobierno que consideró que no era, digamos, beneficiosa para los jubilados, suspendió la fórmula sancionada en 2017 y se fueron dando los aumentos por decreto. Bien. Bueno, más allá de eso tenemos muchísimos temas para mencionar. Repaso algunos. El aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas ya tiene dictamen. Y el oficialismo tiene la intención de avanzar este año, al menos la media sanción, ¿no? Ha quedado medio quedado, Había claro. cierta especulación, por ver. lo menos hasta la semana pasada, que cuando se iba a tratar y discutir el presupuesto, también se iba a discutir este aporte solidario. Sí, el proyecto no de sucedió. Máximo Kirchner y Carlos Heller. Y no sucedió, se volvió a postergar. Me parece que es un tema que genera también mucha rispidez política entre oficialismo y oposición, y que Sergio Massa y que el Frente de Todos dijeron aseguremos el presupuesto, que va a ser una sesión larga. El presupuesto es una sesión siempre larga, tediosa, y que tienen que estar los diputados muy atentos, porque hay algo de razón que tenía el diputado Iglesias, es que a veces hay cambios de partidas presupuestarias y que se dan en la madrugada. En el momento. ¿No? Entre Entonces, gallos y medias lunas. bueno, No. otro tema que yo Agregué creo la que media luna, bien. otro tema pendiente para el Congreso es discutir los horarios de las sesiones, ¿no? Me parece que en algún momento... ¿Cuándo van a hacer eso? Bueno, en algún momento, al inicio de la gestión de Sergio Massa, planteó Sergio Massa la posibilidad de acordar, de coordinar con los bloques, de tener horarios medianamente normales. Arrancar un miércoles a las 10, 11 de la noche o
12 de la noche, pasar un cuarto intermedio, totalmente. volver a sesionar tipo 10 de la Sobre todo mañana. ahora que están todos, la mayoría, Claro. enganchados, ¿no? Patricia Mounier, ¿usted qué opina, diputada? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenida. ¿Cómo le va? Bien, bien. Sí, es verdad lo que dice el señor periodista. Cuando Fernando. iniciamos el año... ¿Cómo? Fernando Fraquelli, lo tenemos. Sí, Fernando, habíamos quedado en acordar horarios. La verdad que la sesión de ahora, sí, 20 horas y media duró. 20 horas y media. O sea que se podría, ¿no? Yo decía, ahora que están todos comunicados, bueno, está bien, hubo una mayor presencia de la oposición, que así lo ha pedido y ha tomado ya el recinto otro gustito, andaban extrañando muchos. Usted no se quedó en su provincia, ¿no, diputada? Yo me quedé en mi provincia, pero sí, efectivamente todos extrañamos vernos, Sí, encontrarnos, sí, estar sí. ahí, obviamente, no es lo mismo, digamos, pero bueno, acá en la provincia de Santa Fe la cosa está bastante complicada, así que, bueno, cuando nos den el ok iremos. Bueno, una consideración de lo que fue la sesión. Hubo un reclamo generalizado de empezar a discutir la cuestión federal, primero a partir de el inconformismo de muchas provincias por el subsidio al transporte que ha quedado, aunque se ha sumado mucho dinero más del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo original, el esfuerzo del diputado Heller de aunar posiciones y llevar a mayor cantidad de dinero es insuficiente. O hubo el otro tema que ha salido, que la oposición le ha hecho mucho ruido, el pedido de emisiones con las aduanas y el jefe de gabinete con los poderes extraordinarios para manejar ese asunto. ¿Qué opina, diputada, acerca de esos reclamos federales? A ver, el diputado Heller empezó planteando una situación que es clara y que hay que entender y que estamos en una situación de emergencia agravada por una situación económica de emergencia de la que veníamos agravada por la pandemia. Por lo tanto, es muy difícil construir un presupuesto en ese marco, digamos. La cuestión de lo que cuestionó la oposición respecto de las funciones para el jefe de gabinete es la posibilidad de reasignar recursos y partidas teniendo en cuenta este contexto de pandemia que no sabemos cómo va a terminar, digamos, ¿no? Por ejemplo, muchas políticas del Estado, del Gobierno Nacional, como fue inicialmente el IFE, el ATP y demás, estaban pensadas inicialmente para un par de meses, digamos, porque todos pensábamos que la pandemia iba a ser, la cuarentena fundamentalmente iba a ser un poco más corta. Así que, bueno, las reasignaciones presupuestarias se irán dando en función de lo que vaya necesitando. Hoy, el eje principal de la acción del Gobierno Nacional es el tema de la pandemia y todo lo que tenga que ver con la salud, fundamentalmente. Obviamente que hay cuestiones conexas a esa situación, como toda la cuestión educativa, toda la cuestión del presupuesto para ciencia y técnica, el presupuesto asignado a niñez. Hay un presupuesto que por primera vez tiene perspectiva de género y también hay perspectiva de niñez con las inversiones previstas. Bueno, digamos, se irán acomodando con los tiempos, digamos, porque no sabemos qué es lo que se va a necesitar. Claro. Y en las provincias pasa exactamente lo mismo, digamos. En el caso del presupuesto educativo hay un incremento importante, pero tengamos en cuenta que el presupuesto educativo había bajado en la gestión anterior. Es decir, que hay que recuperar lo que se perdió en los últimos 4 años, más la atención de la pandemia en este contexto. ¿Qué tal, diputada Carolina Ramos? Buenas tardes. Usted mencionó que uno de los temas criticados en el presupuesto fue un supuesto ajuste a la niñez. Pero hace pocas horas el presidente anunció la ampliación de la asignación universal por hijo, 30.000 millones de pesos de inversión del Estado y alrededor de 1 millón de niños, niñas y adolescentes que se estarían incorporando. ¿Cómo lo ve usted? Exacto. Bueno, son parte de las políticas de Estado. Hay un incremento de casi el 800% para construcción de jardines, porque toda la cuestión del sistema de cuidados es un tema que ha sido, digamos, que se planteó fuertemente en este contexto de pandemia. Es decir, muchos han descubierto la importancia
del sistema de cuidados. Y la necesidad de que haya políticas públicas en articulación incluso con el sector privado para la atención de la niñez, que hoy, bueno, en muchos casos no está ocurriendo porque hay jardines cerrados, las escuelas también están cerradas, entonces todo pasa por la virtualidad. Pero el cuidado, las tareas de cuidado en sí, digamos que recaen principalmente en las mujeres, están atendidas en este presupuesto, no solamente con la asignación de presupuesto para el Ministerio de las Mujeres y para los programas que este ministerio plantea, sino también para la atención, por ejemplo, en la creación de jardines que son necesarios y que nos hemos dado cuenta ahora en la pandemia que son más necesarios que nunca. Total. Claro. La cantidad de jardines que han cerrado, de hecho pasó en mi barrio con el jardincito maternal al que llevaba a mis hijas, que hacía 50 años que estaba, ya venía mal evidentemente, pero esto ya los termina de hundir. ¿Y qué crees que va a pasar? Porque cuando vuelvan los padres, madres, quienes estén en el cuidado de los niños a trabajar, ¿dónde los van a dejar? Si cierran... O no va a alcanzar la cantidad de cupo en las escuelas que ya están. Bueno, justamente va a haber que articular acciones estatales y del sector privado. Sí. En el caso de los jardines maternales, bueno, el gobierno ha implementado lo mismo que se implementó de ATP para las empresas, también vale para los jardines maternales. Obviamente que tienen que estar en una situación de regularidad. Es decir, con todo el personal inscripto. Seguro. Mire, yo, usted sabe que soy dirigente gremial del SADOP, y en el SADOP justamente lo que hemos planteado muchas veces es eso, la precarización que hay en esos jardines, personal que no está inscripto. Entonces, claro, a la hora de recibir un beneficio del Estado, si estamos flojos de papeles, no se recibe nada. La cosa se complica, digamos. Ahora, de todos modos, para el ATP lo que cubre es el 50% del salario. Hoy lo que están reclamando esas instituciones es una ayuda para cubrir los gastos que hay que seguir sosteniendo a pesar de que no haya alumnos. Sí. Porque además muy pocos padres son los que siguen pagando la cuota. En el caso de Santa Fe, nosotros hemos hecho un relevamiento de jardines y demás para ver cómo han accedido al ATP y demás. La provincia de Santa Fe también sumó una ayuda para esos jardines porque la mayoría obviamente tiene que seguir pagando alquiler, servicios, impuestos y demás. Han contado o han pretendido contar por lo menos con la buena voluntad de los padres de que sigan aportando con la cuota. Sí. Pero no es tan sencillo pagar una cuota si no están teniendo el servicio, y además porque los propios padres también están teniendo, muchos de ellos, problemas económicos para acceder a esos servicios. Entonces se complica cada vez más. Pero en líneas generales, las provincias también están articulando algunas acciones de ayuda para ese sector. Patricia, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Patricia, ¿cuántos presupuestos van a tener que pasar para equilibrar más o menos lo que usted señala que el presupuesto para educación, que estaba en un nivel determinado, en los últimos años no se siguió con esa inversión en educación, que bajó y que ahora hay que empezar a recuperar nuevamente? Una parte seguramente con el del 2021, pero seguramente van a necesitar un poco más. Sí, porque hay un incremento importante de 1.3 del PBI de incremento en el presupuesto educativo. Teniendo en cuenta que hay muchos programas que tenía el Ministerio de Educación hasta el 2015, programas que tenían que ver con la inclusión social, el programa Conectar, el Plan Fines, la capacitación docente gratuita y en servicio, bueno, varios programas que requerían de presupuesto, pero teniendo como objetivo fundamental la inclusión social. Esos programas se fueron cayendo. Pensemos que tuvimos un Ministerio de Educación y un Gobierno Nacional que hasta nos negó la paritaria docente, donde se podían acordar muchos de estos programas. Todo eso hay que revertirlo, porque ahora nos damos cuenta de la importancia del Conectar Igualdad. Es decir, muchos ahora dicen, y si hubiera seguido el Conectar Igualdad, hoy no tendríamos chicos desconectados del sistema. Bueno, pero digamos, esa fue una decisión del anterior gobierno de desarticular y fundamentalmente de desfinanciar el programa. Yo la vez pasada escuchaba en una de las comisiones a alguien de
una ONG que decía, bueno, nos faltó entregar las últimas notebooks. No, estaban en un depósito más de 100.000 computadoras, no se quisieron entregar, porque uno no puede entender que estén listas para la entrega y que no se haga, digamos. Si todo eso no hubiera ocurrido, hoy estaríamos en una situación de conectividad y de acceso a los insumos tecnológicos distintos, y eso obviamente repercutiría en una mejor calidad de servicio en general, digamos, tecnológico en general, y fundamentalmente la posibilidad de muchos chicos y chicas de que no se desconecten del sistema educativo, como efectivamente ha ocurrido en muchos casos. Hoy hablaba con una docente universitaria de posgrados y demás, y nos contaba que los alumnos universitarios también tuvieron ese problema de falta de conexión y demás, pero no tan agravado como la educación obligatoria. Perdón, Patricia, me quedé con esto porque sigo buscando yo datos. 1 de cada 3 chicos va a colegio, a jardincito privado de los maternales. Estaba leyendo, no sé si esto es de Ciudad de Buenos Aires, pero ¿qué hacen los gremios cuando tienen que cerrar el jardín? O despedir para sostenerlo, porque no llegan, aunque estén todo en regla. ¿Cómo están enfrentando esa situación? ¿Ya tienen relevamiento de docentes sin trabajo por eso? Sí, en el caso de los docentes de los jardines que cierran, obviamente es como cualquier empresa, digamos, a pesar de que es un servicio educativo, obviamente tiene que indemnizar. Tengamos en cuenta que hay una normativa del Gobierno Nacional que prohíbe los despidos. Por eso es que se está sosteniendo desde el Gobierno Nacional y desde los provinciales para que esos jardines se sostengan. No solamente para que no cierren y no generen más desempleo, sino porque fundamentalmente son espacios de cuidado que se necesitan cuando todos vuelvan a trabajar. Es lo que digo. Hoy, digamos, las mujeres y los varones trabajadores, pero digamos, como los cuidados recaen en nosotras las mujeres, tenemos la posibilidad de la licencia especial por la situación de la pandemia para la atención de los hijos menores y demás. Pero cuando vuelvan todas y todos a trabajar, esos lugares se van a hacer esenciales, ojalá se puedan sostener. Ahora, es cierto lo que usted dice, la mayoría son, en las primeras infancias, lugares del sector privado, digamos. Claro. Ahí falta en todas las provincias, le diría yo, siempre articular con el Estado, siempre hacen falta. Lo que sí ha ocurrido en estos últimos años es la creación de muchos jardines municipales que vinieron a suplir la falta de instituciones a nivel provincial o del sector privado. Bueno, se reinventará la situación, qué sé yo, y decimos esto porque para el que nos acaba de escuchar dice, pero ¿por qué cierran? Porque la gente no está pagando las cuotas, porque no tienen el Zoom de la primaria o del secundario donde se ve el trabajo docente detrás. En los maternales, no, es el contacto absoluto de amor con el niño para que la pedagogía avance. No hay Zoom a los 3 años, 4 años. Algunos lo quieren imponer, pero Dios mío, esas criaturas y esas familias, ¿no? Es complicado porque además en ese caso hay que articular acciones con la familia. Y la familia también está ocupada en sus trabajos y demás, no es tan sencillo. No. Bueno, ojalá que esto pase, diputada, realmente es lo que más necesitamos todos y el trabajo y que nuestros niños vuelvan a sus aulas y sobre todo los más chiquititos que son los que necesitan y aparte los padres que tienen que ir a trabajar y por eso necesitan de ese segundo hogar que es la escuela. Sí, Dipu. Porque justamente esos espacios son espacios importantes de socialización y eso es lo que les está faltando a los chicos y a las chicas ahora en estos momentos, ¿no? Exacto. Más allá de que sea un Zoom, o que conversen con su docente, están necesitando esos espacios, claramente. Todos, en realidad, los estamos necesitando. Gracias, Patricia. Buen fin de semana. Feliz Día de la Democracia. Que siga muy bien. Igualmente para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Fin de semana. Bueno, señores, ya estamos. No tengo ni medio segundo. 30 segundos. 30 segundos. Bueno, esperemos a ver qué pasa. La semana que viene, y algo que decía Caro, la movilidad jubilatoria. ¿Ingresa al Congreso o no ingresa al Congreso? Proyecto clave para el Poder Ejecutivo Nacional. Reforma tributaria, otro de los proyectos que tiene que ingresar, porque también antes de fin de año lo quiere aprobar. Sí, especial atención a un proyecto que tuvo dictamen esta semana relativo a la prevención de incendios.
el proyecto de Máximo Kirchner para que no se pueda cambiar el uso de las tierras posteriormente a los incendios. Ya tiene dictamen, así que veremos si finalmente llega al recinto la semana que viene. Una próxima sesión. ¿Quién te dice semana que viene? Señores, esto es DTV, el periodismo en el Congreso. Hasta la próxima, si Dios quiere.